Hablaremos de 4 frases que cada persona elegida dice, incluso sin darse cuenta. Son frases sencillas que muchos creen que son solo desahogos, hábitos o formas de hablar, pero en realidad, tras ellas, se esconde todo un universo de señales espirituales. Estas frases son como pequeños códigos. Son pistas que el espíritu deja escapar cuando el alma ya siente algo más grande, algo que no encaja en la rutina. No importa la edad, la ciudad ni la historia de la persona. Cuando un alma es elegida, termina diciendo estas frases en algún momento de su vida. Y lo más curioso es que mucha gente lo dice pensando que es solo algo en su cabeza, como si fuera cansancio, una intuición tonta, un deseo de silencio. Pero no es así. Es el despertar hablando. Es la misión llamando a la puerta. Y quizás al decirte estas frases, te des cuenta de que ya las has repetido todas, o de que alguien muy cercano a ti las repite una y otra vez, pero nunca has entendido por qué. La primera frase, siento que no pertenezco aquí. Esta es quizás la frase más impactante de las elegidas. Y no es exagerado decir que aparece temprano en la vida. A veces en la infancia, a veces en la adolescencia, a veces solo en la edad adulta. Cuando una persona mira a su alrededor y piensa, vaya, siento que no pertenezco aquí. Lo más interesante es que esto no tiene nada que ver con la arrogancia ni con querer ser diferente. Es una sensación profunda, silenciosa, casi espiritual. Es como si el espíritu recordara una vibración superior, un lugar que no es físico, e intentara adaptarse a un mundo que vibra a una frecuencia mucho más baja. El elegido crece con esta sensación de estar fuera de lugar, como si hubiera llegado antes o hubiera vivido a un ritmo contrario al de la mayoría. Observa a la gente, observa el entorno, y se da cuenta de que su forma de sentir, de pensar, de ver las situaciones, todo parece un poco diferente. No porque se esfuerce por lograrlo, sino simplemente porque es así. Y este sentimiento de no pertenencia se refuerza al ver la superficialidad de muchas cosas. El elegido no tolera las máscaras, no soporta las conversaciones vacías, no encaja en entornos donde todo gira en torno a las apariencias, la competencia, el ego, el drama, las pequeñas disputas o la energía excesiva. Es como si algo dentro de él dijera, necesito más, esto no es para mí. Y de verdad que no lo es, porque el elegido pertenece a lugares donde la vibración es más ligera, más genuina, más sincera. Por eso se enoja cuando lo rodean la confusión, los chismes, la manipulación o las mentiras. Lo siente en el cuerpo, en el alma, en la piel. Y lo más hermoso es que este sentimiento no es un defecto, es una señal, es una advertencia de que vino a hacer algo diferente, a romper ciclos, a llevar luz donde nadie quiere mirar, a transformar el entorno y no a conformarse con él. Y muchos elegidos crecen pensando que algo anda mal con ellos, cuando en realidad esa sensación es precisamente lo que confirma que hay algo muy bueno en ellos. Es el espíritu recordándoles, no estás aquí para encajar, estás aquí para despertar. Y esta frase surge de la nada. La persona está hablando, reflexionando, viviendo un día normal y dejándose llevar. Siento que no pertenezco aquí. Como si fuera solo un comentario, pero hay una gran verdad ahí. Esa es la primera clave, la primera contraseña, la primera señal de que esa alma sabe, incluso inconscientemente, que lleva algo diferente. Y ese es solo el primer punto, porque la segunda frase muestra un regalo que los elegidos intentan ignorar durante mucho tiempo. La segunda frase, presiento las cosas antes de que sucedan. Esta frase es la que más asusta a los elegidos al principio, porque la edad y la etapa de la vida no importan. En algún momento, el elegido se da cuenta de que su intuición funciona como un radar espiritual, que detecta las cosas mucho antes de que se hagan realidad. Y esto no es casualidad, no es exageración, no es paranoia, es pura sensibilidad espiritual. El elegido siente antes de ver, percibe antes de comprender y sabe antes de que aparezca la evidencia. A veces es una incomodidad que surge de la nada. A veces es una extraña tranquilidad, como si el espíritu le advirtiera, tranquilo, todo estará bien. A veces es un sueño que parece un mensaje,
A veces es una sensación en el estómago, en el pecho, en el aire. Esa intuición que llega tan claramente que la persona ni siquiera puede explicarla bien, pero sabe que debe prestar atención. Y lo más curioso es que, incluso intentando ignorarla, el elegido se da cuenta de que siempre se cumple. Siente la energía de alguien antes de que hable. Identifica intenciones ocultas antes de cualquier prueba. Presiente grandes cambios, incluso aquellos que cambiarán su vida por completo. Y esto deja al elegido con esa extraña sensación de lo sabía, como si la realidad simplemente acompañara lo que el espíritu ya había percibido mucho antes. Esta frase, siento las cosas antes de que sucedan, revela un don que los elegidos siempre han tenido, pero que rara vez reconocen. Creen que es solo una sensibilidad excesiva, un corazón blando, solo imaginación, pero no es así. Es un canal, una conexión, una sintonía con una capa más profunda de la vida, esa que la mayoría no escucha porque son demasiado ruidosos por dentro. Los elegidos no necesitan muchas explicaciones, simplemente saben y no saben de una manera fría, saben de una manera que se siente, se vive, se absorbe por el alma. Y esto, aunque parezca una ventaja espiritual, a menudo pesa mucho, porque sentirlo de antemano duele de antemano. Sentirlo de antemano cansa de antemano. Y percibir lo que nadie más ve coloca al elegido en una posición solitaria, donde casi nadie entiende lo que percibe. Pero este don es precisamente lo que protege a los elegidos. Es lo que guía, advierte, dirige, muestra caminos, previene caídas, abre puertas, cierra ciclos. Es el espíritu trabajando antes que la mente. Y esa es solo la segunda frase. La tercera es aún más profunda, porque muestra lo que un elegido realmente busca, incluso cuando todo el mundo intenta empujarlo en otra dirección. La tercera frase, solo quiero paz. Esta frase parece simple, pero cuando sale de la boca de un elegido, tiene una enorme carga emocional, porque el elegido no pide lujo, ni reconocimiento ni aplausos, pide paz. Y pedirle paz a un elegido es como pedir aire. Es algo vital. Desde pequeño, el elegido siente que vive en entornos turbulentos, cargados y ruidosos, no solo por fuera, sino también por dentro. Él es quien percibe la tensión en el aire cuando nadie más la percibe. Él es quien percibe la energía de una persona con solo mirarla. Él es quien se agota en ambientes pesados, incluso sin que nadie diga una palabra. Y esto lo desgasta, lo cansa, lo consume. Por eso, cuando el elegido dice, solo quiero paz, no se refiere al silencio externo. Habla de paz interior, esa tranquilidad que finalmente deja respirar el alma. El elegido llega a un punto en la vida en el que ya no quiere confusión, ya no quiere drama, ya no quiere relaciones tóxicas, ya no quiere seguir explicándose, defendiéndose, justificándose. Solo quiere ligereza, quiere despertar sin sentirse agobiado, quiere hablar con personas que no lo agoten, quiere estar en entornos donde su alma no se encoja, quiere vivir sin tener que limitarse a sobrevivir cada día. Esta frase suele aparecer cuando el elegido atraviesa un periodo de despertar, porque cuanto más se expande su conciencia, más se da cuenta de lo valiosa y excepcional que es la paz. Y lo más triste es que esta frase suele llegar después de mucha lucha, mucha decepción, mucho dolor acumulado. El elegido pide paz no por debilidad, sino porque ya ha enfrentado batallas internas que nadie imaginaría. Es el tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Por lo tanto, quien escuche a un elegido decir, solo quiero paz, debe comprender que está revelando una parte muy íntima de sí mismo. Es casi un grito silencioso de ayuda, casi una efusión espiritual, pero también es una señal de que su alma pide protección, equilibrio, descanso, silencio, sanación. Y esta petición siempre precede a una nueva etapa en la vida de los elegidos, siempre. Pero esa es solo la tercera frase. La cuarta frase es la que más revela el corazón de un elegido. Es la frase que revela su propósito, aunque aún no lo vea. Sé que tengo un propósito, pero aún no lo he entendido. Esta es, sin duda, la frase que más revela a un elegido, porque proviene de lo más profundo, de una intuición tan antigua, que parece provenir de antes de que la vida comenzara. Y lo más impresionante
es que casi todos los elegidos han dicho esto alguna vez. Sé que tengo un propósito, pero no sé cuál es. Esta frase no surge de la nada, surge después de años, con la sensación de que hay algo más grande por delante. Es esa sensación de que la vida no se trata solo de trabajar, pagar facturas, lidiar con problemas y dormir. Es como si algo invisible llamara, un tirón suave, constante y silencioso, diciendo, no estás aquí por casualidad. Pero el elegido no puede ver este propósito con claridad al principio, y esto genera una extraña mezcla de ansiedad espiritual y expectativa. Es como estar listo para caminar, pero no tener un mapa del camino. Siente la necesidad de ayudar, pero no sabe cómo. Siente que nació para algo grande, pero no puede explicar qué. Siente que posee una fuerza, una sensibilidad, una perspectiva diferente, pero aún no ha logrado transformarla en un camino claro. Y mientras tanto, la vida le sigue dando pistas, personas que aparecen de la nada, conversaciones que remueven algo profundo en su interior, señales que solo él percibe, casualidades que no son casualidades, libros, sueños, premoniciones, encuentros. Todo empuja gradualmente al elegido hacia su propósito, pero este proceso es lento, interno, como una semilla que despierta en el momento oportuno, y el elegido necesita confiar, incluso sin ver. Esta frase demuestra que su alma ya lo sabe, ya reconoce que hay un llamado, simplemente no se ha revelado todavía, porque el elegido necesitaba madurar, sanar y fortalecerse. Nada grande nace antes de tiempo, y esta incertidumbre no es un defecto, es parte del camino. Es así con todos los elegidos. Primero viene el sentimiento, luego la misión, y cuando el propósito finalmente aparece, generalmente de forma simple, natural e inesperada, todo empieza a tener sentido. Cada dolor, cada pérdida, cada intuición, cada rechazo, todo se conecta como piezas de un rompecabezas espiritual. Pero ese es un tema para más adelante, porque antes de comprender el propósito, el elegido atraviesa un profundo periodo de transformación interna, que se revela en su forma de sentir, hablar y moverse en el mundo. Al unir estas 4 frases, parece que son solo las efusiones de alguien cansado, sensible y diferente. Pero en realidad revelan algo mucho más grande. Muestran cómo es la vida interior de un elegido. Estas frases no aparecen por casualidad. Son como grietas, por las que el alma deja escapar un poco de verdad, y cada una apunta a una etapa específica del despertar espiritual. La sensación de no pertenencia, la intuición que advierte, el profundo deseo de paz, la certeza de un propósito oculto. Todo esto demuestra que el elegido vive entre 2 mundos a la vez. El mundo físico, con sus expectativas, exigencias y reglas, y el mundo espiritual, que se comunica con él constantemente, aunque sea sutilmente. Y al vivir en una línea tan fina entre ambos mundos, el elegido lo siente todo con mayor intensidad. No puede desconectar como la mayoría de la gente. Percibe cambios sutiles en la energía del entorno, en la mirada de la gente, en las palabras dichas y escuchadas. Posee una sensibilidad que no fue creada, sino provocada, y esto incluso afecta su forma de hablar, porque cuando el alma despierta, intenta comunicarse con la mente. Así estas frases empiezan a parecer pensamientos vagos, pero en realidad son mensajes internos, intentos del espíritu de revelarse. Estás recordando quién eres. Por eso todo lo que dice el elegido tiene una profundidad que él mismo desconoce. Pronuncia frases sencillas pero llenas de energía. Expresa sentimientos que para él son obvios, pero que para quienes lo rodean suenan a confesión, a verdad, a revelación. Y tras estas frases se esconde una especie de código. Es como si fueran pasos de un viaje interior que continúa incluso cuando el elegido se siente perdido. Estas frases demuestran que ya ha despertado. Aunque no lo sepa, lleva consigo dones que aún está aprendiendo a usar. Busca el equilibrio porque fue creado para transformarse. Siente el llamado antes de ver el camino. Y lo más hermoso de todo es que estas frases empiezan a cambiar el entorno. Conmueven a las personas, sanan y despiertan a otros también. Porque cuando un elegido habla, su energía habla con él. Y esto nos lleva a algo muy importante. Hay una manera de reconocer a un verdadero elegido, simplemente por los detalles de su discurso,
por su forma de expresarse, por la vibración que irradian sus palabras. Y al unir estas 4 frases, nos damos cuenta de que no son solo palabras arrojadas al viento, sino señales. Señales de un alma que ve más allá, que siente más allá, que vive más allá. Es como si cada elegido llevara dentro un mapa que aún se revela, y cada una de estas frases fuera parte de ese mapa, una pista del camino, un recordatorio de lo que se esconde en lo más profundo. Porque lo cierto es que a los elegidos no se les reconoce por lo que hacen, sino por lo que sienten, por lo que llevan en el corazón, por la intensidad con la que viven las cosas. No dicen estas cosas para llamar la atención. Las dicen porque es imposible guardar todo eso dentro. El mundo los presiona, la vida los aprieta, y sus almas terminan revelándose en sus palabras cotidianas. Y lo más hermoso es que cuando el elegido escucha estas palabras, algo en su interior se despierta. Es como si pensara, oye, yo también lo siento. Y esa identificación lo cambia todo. Porque los elegidos suelen pensar que son raros, que están equivocados, que hay algo anormal en ellos. Pero cuando se dan cuenta de que otras personas sienten lo mismo, el dolor se convierte en fuerza, la soledad en conexión, la duda en confirmación. Estas frases no son signos de debilidad, sino de despertar. Porque solo quienes están listos despiertan. Solo quienes nacieron con un propósito lo sienten. Solo quienes han ganado batallas internas, sin ser vistos, hablan de profundo dolor. Y solo quienes han comprendido que su propia luz no debe guardarse, sino compartirse, desean ayudar a los demás. Mucha gente pasa por la vida sin cuestionarse jamás, sin mirar hacia adentro, sin comprender jamás su propia misión. Los elegidos no pueden. Cuanto más intentan ignorarlo, más fuerte les empuja el alma. Cuanto más intentan encajar, más se dan cuenta de que no están hechos para ello. Cuanto más intentan ser comunes, más explota su energía de una manera diferente. Por eso estas 4 frases aparecen tan a menudo entre ustedes. Es casi como un código secreto que solo reconocen quienes viven en la misma vibración. Y si han notado que estas frases forman parte de su vida, de su forma de pensar, de su forma de sentir, entonces pueden estar seguros de una cosa: nada en ustedes es casual. Nada de lo que han experimentado ha sido una pérdida de tiempo. Nada de lo que llevas es inútil. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito, todo tiene un destino. Y poco a poco descubrirás algo muy importante. Nunca te equivocaste, siempre ibas un paso por delante.